El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Hoy llegamos a la emisión número 22 muy contentos. Y como no hay fecha que no se cumpla, el pasado viernes 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó al Congreso el paquete económico para el 2024. Que por cierto es el último de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, hoy me acompaña en esta cabina mi compañera Belén Saldívar, que es la reportera encargada de los temas relacionados con finanzas públicas en El Economista. Bienvenida, Belén, gracias por estar aquí. Hola, Ana María, muchas gracias y muchas gracias a todas y todos los que nos escuchan. Pues bienvenida, Belén, nuevamente. Y precisamente hoy no tenemos un dato de la semana, sino muchos. Como parte del paquete económico, se presentaron los criterios generales de política económica que incluyen el marco macroeconómico para el 2024. Amigos, la cosa quedó así. El gobierno federal propone un crecimiento para el próximo año entre 2.3 y 3.5%, que por cierto es el mismo que prevén para el cierre del 2023. La inflación sería de 3.8% al cierre del 2024, pero el promedio sería de 4.5%, o sea que todavía habrá varios meses fuera del objetivo del Banco de México, que es de 3% más menos 1%. Por otra parte, la tasa de los CETES a 28 días cerrará el año en 9.5% y el tipo de cambio cerraría en 17.6 pesos por dólar. En lo que se refiere al precio del petróleo, este será de 56.7 dólares el barril. Dicho lo anterior, te pregunto, Belén, ¿cómo ves el panorama económico y qué dijo el secretario de Hacienda cuando presentó el paquete en el Congreso? Pues muy bien, Ana María. Como cada año creo que no falta que siempre se diga que es un panorama económico optimista. Para ahí algunos pues todavía se está dejando a un lado los temores de recesión en Estados Unidos. Por otro lado también tenemos analistas que nos dicen que igual y hay que sí se puede cumplir esas metas, porque en otros años ya hemos visto que pese a todo lo que se ha pensado, se logra el estimado de Hacienda. Por ejemplo, este año estamos viendo unos datos relevantes de la primera mitad del año que ya hacen pensar que sí se puede crecer 3% este año. Entonces, por ahí no descartan que se logre el crecimiento económico planteado para el siguiente año. Por otro lado, bueno, el secretario de Hacienda entregó el paquete económico el pasado viernes. Destacó sobre todo que va a ser un paquete que va a ayudar a la transición hacia el siguiente gobierno. Destaca también mucho sobre la deuda sostenible. Recordemos que una de las narrativas del presidente Andrés Manuel López Obrador es mantener la deuda como porcentaje del PIB, que lo ha logrado, pues, en la pandemia se disparó, pero todavía se mantiene. Y por otro lado, pues también han destacado los avances respecto al combate contra la pobreza, ¿no? Tenemos los datos del Coneval, que sí, pese a la pandemia se ha logrado disminuir, se han creado más empleos, pero pues todavía estamos a espera de qué tanto impacto puede tener esto también en el bienestar de la población. Sí, escuchaba precisamente la presentación que hizo el secretario de Hacienda el viernes ante el Congreso y decía eso, que se han creado en todo su sexenio 5.1 millones de empleos, pero él reconoce que 3.1 también pertenecen a empleos formales. Esto quiere decir que el resto serían empleos pues de la economía informal, ¿no? Así es, y recordemos que la economía informal pues no te da prestaciones sociales, no te da todo lo que tiene que ver con tu Afore. Entonces, sí son empleos que están ayudando a la población ahorita, pero hacia el futuro, para su vejez o para atenderse en una institución pública, pues lo pueden ver un poco más complicado. Y por otra parte tampoco representa pago del impuesto sobre la renta que recibiría el gobierno, ¿no? Entonces hay pérdida de las dos partes. Y bueno, Belén, se propuso al Congreso un gasto histórico de poco más de 9 billones de pesos. Se trata del presupuesto más alto de la historia y 10% se destinaría a los programas
prioritarios. ¿Esto qué significa, Belén? ¿Cómo se lo podemos explicar a nuestros escuchas? Sí, prácticamente si pensamos el presupuesto de una bolsa de 100 pesos, de estos 100 pesos, solamente 10 pesos irían a los programas y proyectos prioritarios de este gobierno, que son del lado de programas, la pensión del bienestar para adultos mayores, que para el 2024 trae un presupuesto de 465 mil millones de pesos, que prácticamente es 32% más anual, y para el Tren Maya el gasto son 120 mil millones de pesos, que mucho se ha dado de qué hablar en estos días, en este fin de semana, porque al parecer el Tren Maya ya está triplicando el presupuesto que se había planteado en un inicio, cuando se anunció su construcción. Entonces, digamos que ya nada más tenemos 90 pesos para repartir a otros rubros que son prioritarios para la población, como puede ser salud, que están estimando por ahí un presupuesto de poco más de 900 mil millones de pesos, pero pues también falta educación, falta seguridad, tenemos otras cosas como pensiones justamente se va a llevar 22 pesos, entonces ahí ya entre pensiones, proyectos prioritarios, programas prioritarios, ya tienes ahí 32 pesos comprometidos, te falta también el pago del servicio de la deuda, que es más de 1 billón de pesos, sí. Pues es lo que dice, ¿no? El margen de maniobra del presupuesto para hacer política pública, pues es prácticamente, ya lo dicen, prácticamente nulo para el siguiente año. Tenemos que ver cómo pues se hace también la transición de gobierno, porque mucho de lo que están diciendo es falta una reforma fiscal que pueda ayudar a seguir solventando el gasto, porque el gasto no solamente se compone de estos programas o de los pagos ineludibles, sino también de las necesidades necesidades que hay desde antes de este gobierno, pero que tampoco se han atendido, digamos, de manera eficiente, con más recursos. Sí, ya está. Hay que destacar mucho la reforma que se hizo en su momento al sistema de ahorro para el retiro, que bueno, mejora bastante. La pensión universal, que pues es un dinero que no se destinaba hace algunos años, y pues ahora está ahí y se tiene que repartir todo este dinero. Y también llama mucho la atención, Belén, la acotación que hacen en el gasto de petróleos mexicanos, ¿no? Creo que para explicarle un poco a quienes nos escuchan, pues Petróleos Mexicanos recibe una parte muy importante del presupuesto, pero a su vez Petróleos Mexicanos le tiene que pagar al gobierno federal algo, el DUC, se me olvidó cómo se conoce, el derecho de utilidad compartida, exactamente, que se reduce de 40% que se está pagando este año y que se pagó el año anterior, se reduce a 35%, y bueno, esto da cierto respiro a Petróleos Mexicanos. Esto, ¿cómo lo lees tú? ¿Cómo que te han dicho los analistas? ¿Qué has leído? Bueno, la situación de Pemex, como se sabe, es una de las petroleras más endeudadas a nivel internacional. El gobierno de López Obrador, pues, ha dicho una y otra vez que que va a respaldar a Pemex, le ha dado varios apoyos, incluso la última conferencia de Hacienda donde estuvo el subsecretario Llorio, él ya dejaba un poco la puerta entreabierta de que habría un poco más de alivio fiscal para la petrolera, ¿no? Ya en otras ocasiones, en otro paquete económico ya se había el DUC se había disminuido, esta vez se vuelve a disminuir, es la última vez que se disminuye ya este año, y pues prácticamente es seguir dándole respiro a Pemex, porque también esto es una señal para las calificadoras de que Pemex sí está muy endeudado, pero el gobierno sigue respaldándola, porque aunque no nos guste o se comprometa, también hay recursos que pueden apoyar al gasto, también que se les quite luego esos apoyos a Pemex también puede ser ahí una mala señal para las calificadoras. Entonces, bueno, también ahí el gobierno debe de empezar a equilibrar un poco entre qué hacer con Pemex, qué hacer con sus ingresos, qué hacer con el gasto, porque sí es una situación ahí un poco complicada. Sí, tiene que explicarlo muy bien ahora que vaya a la glosa del informe, bueno, a la glosa del informe, y ahí es, donde se aprovecha para explicar el paquete económico. Ahora que el secretario de Hacienda acuda a las cámaras, pues
dejar claro cuál es el objetivo, ¿no? de este cambio, porque se puede leer al revés, ¿no? Ay, pues estás ayudando a Pemex porque ahora le estás cobrando menos, ¿y qué va a pasar con eso, ¿no? Entonces creo que es muy importante que el secretario de Hacienda dé pues una explicación muy clara a la población, al Congreso sobre esta medida, Belén. ¿Tú qué opinas al respecto? No, sí, es importantísimo, porque al final también estás sacrificando recursos que te pueden servir para lo que decíamos hace rato, ¿no? Educación, salud, cultura incluso, porque tampoco hay que dejar de lado la cultura, ¿no? Todos son gastos necesarios, pero sí estás sacrificando esa parte de tus ingresos por darle alivio a Pemex, que sí le ha dado mucho al país, pero también ahorita su situación financiera no ha dado resultado. Entonces, no sé, ahora sí que a mi consideración, no sé si las respuestas para ayudar a Pemex sea siempre el gobierno intervenir para capitalizarlo o reduciendo su carga fiscal. No sé si esa sea la respuesta, pero sí al menos es una presión más también para las finanzas. Sí, porque finalmente es una empresa, ¿no? Es una empresa y todas las empresas tienen que pagar impuestos y bueno, a Pemex creo que siempre se le ha dado demasiada, un peso muy importante en lo que tiene que ver con los ingresos presupuestarios. Y bueno, otro tema que yo quiero poner sobre la mesa es la deuda. A mí se me salían los ojos, creo que te decía cuando leí en los criterios generales de política económica, que se proponía un aumento, que la deuda interna quedara en 1.9 billones de pesos, es la propuesta, pero esto representa un aumento de 61% real, ¿no? Yo siento que es un mundo de dinero. ¿Cuál es la lectura que le dan los especialistas con los que has hablado y cómo lo está defendiendo en el documento Hacienda? Bueno, Hacienda, por un lado, sí tenemos esta narrativa de no aumentar la deuda como porcentaje del PIB. Entonces, aún con este techo de endeudamiento que solicitan, sí se mantiene la deuda por debajo de un nivel de 50% del PIB. Pero para algunos analistas sí preocupa, más allá de si contradice o no las palabras o las promesas de no endeudar más al país, preocupa justamente por el lado de que los ingresos no están soportando por sí mismos el gasto público, ¿no? O sea, los ingresos tributarios sí han tenido fortaleza, el gobierno ha logrado mantenerlos con estas medidas de ir contra los grandes contribuyentes, de eliminar la compensación universal, por ejemplo. Tenemos también ahí la reforma fiscal penal que se hizo hace algunos años. Se ha logrado mantener la recaudación de impuestos, sí, pero tenemos al lado de los ingresos petroleros que pues es muy volátil, ¿no? O sea, de repente podemos... El precio, ¿no? Sí, ahí sí no es algo exactamente que el gobierno pueda generar por sí solo. Entonces, al final la preocupación es esta. Tus ingresos ya no van a dar para más. Lo único que te queda si no echas una reforma fiscal es contratar más deuda. Y Hacienda, bueno, al menos lo que quiere hacer es priorizar la deuda en el mercado interno, ¿no? Uh-huh. Y ya fuera de eso, pues Hacienda sigue haciendo lo que ha hecho desde otros años, no es algo nuevo de esta administración, que son esto de las permutas de valores, el refinanciamiento de la deuda, para que, bueno, las condiciones en donde se contrata la deuda sean mejores que las que se contrataron. Pero pues sí, es igual ahí un poco, ¿cómo decirlo? Pues sí preocupa, ¿no? Son casi 2 billones de pesos. Muchísimo dinero. Con lo que se va a financiar el gasto público, ¿no? Y en vez de tener, es casi con... el techo de endeudamiento interno está al nivel del gasto en pensiones. Exactamente. Es lo mismo, ¿no? 1.9 billones de pesos en pensiones contributivas y no contributivas, 1.9 billones de pesos de deuda interna. Sí, es como decir, pues no me alcanzó para el gasto,
¿no? Para traerlo a lo cotidiano, o sea, no me alcanzó para el gasto y pues voy a usar mi tarjeta de crédito para poder compensar esto, ¿no? 5,000 pesitos le voy a meter a este mes o este año, pero pues hay que pagarlo y aquí hay que pagar intereses, ¿no? Que esto es lo que hay que dejar como muy claro, ¿no, Belén? Sí, yo también creo que es un tema que van a cuestionar mucho en la Cámara de Diputados, tanto la oposición como el partido en el poder van a cuestionar mucho el techo de endeudamiento. Yo creo que va a ser uno de los temas. Y ¿qué se ha dicho de infraestructura, de inversión? ¿Qué es lo que podemos encontrar en el presupuesto? Pues evidentemente ya para el cierre del sexenio pues se espera que se terminen grandes obras de infraestructura. Entre esas está el Tren Maya, que ya es como una de las últimas grandes obras que se necesitan terminar, y también está el Istmo de Tehuantepec. Entonces lo que está sucediendo es que dicen por ahí, no se cierra la llave del gasto en inversión. Uh-huh. Tiene también su relación con esto de que ya las obras están por terminarse, pues ya necesitan menos recursos. También ya es un cierre de sexenio, entonces pues ya usualmente es intentar terminar las obras que se plantearon en el sexenio para que ya la siguiente administración empiece, digamos, como de cero, ¿no? Pero sí se pueden heredar obras. Entonces sí hay una caída. Por ejemplo, para el gasto de inversión se espera que sea de 1.1 billones de pesos, que es una caída de 11% en comparación. Es bastante, ¿no? Es bastante, sobre todo porque el año pasado teníamos igual una inversión importante donde crecía, y de hecho era uno de lo que se presumió el año pasado, ¿no? De que estamos gastando mucho en inversión, sí, pero ahorita ya está cayendo, pero sí tiene también algo que ver ahí con la finalización de estas obras. Sí, y yo creo que algo también que se tiene que ver y destacar, el próximo año pues es un año electoral, ¿no? Entonces aquí tiene mucho que ver las participaciones. Tendremos que revisar, que lo haremos en otros podcasts, amigos. Vamos a invitar aquí a nuestros compañeros de política para que nos cuenten cómo está el presupuesto pues del INAI, cómo está el presupuesto del INE, del Poder Judicial, y todas estas cuestiones, a ver, ¿cómo quedaron, Belén? Sí, es solamente como dato curioso, el presupuesto del INE, evidentemente, como es un año electoral, va a dispararse 78%. Es importante, pero es obviamente por las campañas. Es año electoral, entonces no hay nada fuera de lo común en eso, ¿no? Y seguramente que ellos pedían más dinero, ¿no? Porque pues uno siempre pide más, ¿no? Es como cuando tú vas con tu papá y pues le pides más lana y ya tu papá sabrá si te da o no estos recursos adicionales. Oye, Belén, y hablando de lo mismo y de otra cosa, ¿cómo estás viendo tú la ley de ingresos, los ingresos tributarios, los ingresos petroleros? ¿Cómo ves tú esta propuesta? Pues prácticamente son más ingresos, están creciendo y creo que es un crecimiento muy inercial. Uh-huh. No tenemos ya ni siquiera miscelánea fiscal. Hay que destacar eso, no hay miscelánea fiscal. Segundo año que no hay miscelánea fiscal, o sea, no hay cambios respecto a las tasas de impuestos, no hay reforma, nunca hubo reforma fiscal en este sexenio. Para mí es un poco decepcionante que no haya reforma fiscal porque creo que era un gran momento para impulsar una reforma fiscal progresiva. Sí. Pero vamos a ver si ya para la siguiente administración, y sobre todo porque los analistas dicen, estos ingresos no pueden seguir solventando el gasto público. Y creo que sí, ya lo podemos ver desde lo que comentábamos, el techo de endeudamiento es enorme. Uh-huh. Entonces, tarde o temprano se tiene que estar, bueno, yo espero más temprano que tarde, se tiene que estar impulsando esa reforma fiscal. Digo, al final también, no traigo el dato, los ingresos petroleros caen, uh-huh, pero también era lo que decíamos, uh-huh, es un precio volátil. Sí, claro. Es un precio en donde... Sí, exactamente. El precio del barril de petróleo es de $56.7 dólares. Y aquí es algo muy importante, porque estas son las variables, amigos, amigas, esas son las variables con las que el gobierno federal puede jugar de una manera importante. Porque por cada
por cada dólar que el petróleo es más caro, que se encarezca, pues es más dinero que vamos nosotros a recaudar por la venta de petróleo. Pero también está la otra parte, que por cada dólar menos, pues ahí es donde tiene que entrar el gobierno, pues ver de dónde va a sacar este recurso. Y aquí hay una figura muy importante que son las coberturas petroleras, de las cuales también no los queremos saturar, les hablaremos en otro momento, pero estas coberturas es como un seguro, que tenemos en caso de que no se logre este precio del petróleo. Se paga esta cobertura cada año, porque sí ha habido años en los que el petróleo se va al hoyo, ¿no? Y este es un gran instrumento con el que ha contado la Secretaría de Hacienda desde hace, no recuerdo desde qué año, pero deben ser como 3 sexenios, si no es que más, que se han contratado las coberturas petroleras. Así es, y también hay que destacar que eso de las coberturas petroleras usualmente no hay mucha información, porque al ser justamente como un contrato de seguro, Hacienda no puede hablar sobre en qué precio las contrató. Uh-huh. No, claro, no puede nunca decirlo. Ese es un punto importante. Belén, y por último, o no sé si tú tengas algún otro dato que se nos esté yendo, quisiera decirle al auditorio este déficit que está proponiendo el gobierno federal, el llamado déficit ampliado, que precisamente incluye todos los pagos pendientes, o sea, incluye la deuda, es de 5.5% del Producto Interno Bruto. Así es el mayor déficit que se ve histórico. Es también un déficit que está preocupando porque evidentemente estás contratando más deuda. Por ahí estaban diciendo que justamente con eso la consolidación fiscal para el siguiente gobierno va a ser bastante difícil. Porque ¿cómo vas a bajar ese 5.5% a un 2.5% que es, digamos... El que había sido los últimos años, ¿no? Ajá, digamos, es el nivel... manejable todavía. Ahorita está disparado. ¿Cómo lo vas a hacer en una administración, en un primer año de gobierno, para bajar ese nivel? Sí, ya les están dejando un camino difícil, aunque el secretario de Hacienda pues siempre salió a decir que precisamente se trataba de dejarle al próximo gobierno pues las finanzas públicas lo más ordenadas posible. Yo creo, sin ser una experta, que sí es un buen paquete económico, que sí hicieron muy bien su tarea, que es muy difícil cuadrar, por eso tuvieron que poner este endeudamiento interno. Pero bueno, como bien su nombre lo dice, pues es interno, es mucho más manejable que la parte, que la deuda externa, que, valga decir, está en niveles bastante manejables, la deuda externa. Y como tú acabas de decir, ha habido muchas permutas, se ha mejorado muchísimo el perfil, Belén. Bueno, pues lo cierto es que podríamos quedarnos aquí todo el día hablando del paquete económico. Si los legisladores debaten por casi 2 meses su contenido, pues nosotros quisiéramos dedicarle toda la mañana a esta tertulia, pero pues no puede ser así. Esperamos que hayamos tratado de que les quede más claro por qué es importante este paquete económico, estas variables económicas que Belén nos acaba aquí de poner sobre la mesa. Gracias, Belén, por haber estado con nosotros compartiendo esta información. Pues muchas gracias, Ana María, por invitarme, y pues igual muchas gracias a las y los que nos escuchan. Sí, espero que haya quedado un poco más claro eso del paquete económico. Sí, y tendremos a Belén nuevamente pues en esta cabina para que nos siga hablando de los detalles de la discusión. Este es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos los que habitamos en este país. Gracias de nuevo, Belén. Esperamos tenerte en esta cabina muy pronto. Amigos, yo me despido, pero antes los invito a que se suscriban al Economista para conocer el detalle de toda esta información y poder consultar el sitio web con la mejor información económica de México y del mundo. Además, no deje de escuchar toda la oferta de podcast en las distintas plataformas como Spotify, Amazon, Apple y por supuesto en el sitio de El Economista. Yo soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. El Economista, podcast.